Now let's talk about the Russian oil embargo from the European Union. Se profundiza aún más, mucho más, el conflicto entre Estados Unidos e Europa y Rusia por Ucrania. De hecho, se revelan imágenes desde el cielo de satélites, de uno tras otro en fila, listos y preparados, dicen los que interpretan las fotografías, de bombarderos rusos listos para atacar. Pero eso es lo de menos, porque eso puede caer en el terreno de la especulación, porque también hay aviones de carga y algunos dicen que son... Acaba de entrar en vigor una especie de cerco de sanciones contra Rusia, que esto es un golpe tremendo que va a minar la capacidad militar de Putin. El asunto no es solo ese, sino que Rusia no se queda callada y contesta, pero no con voz ni amenaza, sino contesta también con hechos. Soy Roberto Lamadrid y aquí vamos a analizar dos preguntas muy importantes en Detrás de la Razón. Comenzamos. Entra en vigor una batería de castigos contra Rusia. Objetivo: asfixiar a Putin, dejarlo sin recursos, sin dinero, para que ya no pueda financiar la guerra contra Ucrania. Arma: cercar a Rusia con sanciones. Método: se impuso un precio más bajo al petróleo ruso, de $65 el barril a $60. Quien lo compre más caro se irá sancionado. ¿Quién impone las sanciones? Russia must pay for its horrific crimes. La Unión Europea en contubernio con Estados Unidos. Dicen que con esto obligarán a Putin a terminar la guerra. Rusia contraataca. Su arma: no vender ni una gota de petróleo a todo aquel país que apoye las sanciones europeas. Esto traerá problemas para muchos que estaban acostumbrados al gas ruso, que es más barato que el de Estados Unidos. Desde el aire se ven fotos de bombarderos rusos alineados uno tras otro. Estas son las imágenes de Maxar Technologies, una empresa de satélites con cámaras de precisión. La interpretación de los medios de Occidente es que Rusia se alista para lanzar una lluvia de misiles sobre Ucrania. Rusia no hace comentarios de esto. No obstante, el canciller de Rusia lanza una alarma. Hoy, el riesgo de una guerra nuclear es enorme. Dijo: В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нашей страной. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромен.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre usted, y vámonos directo. Están dos de los grandes, Adrián Celaya y Carlos Pereira Mele. Adrián Celaya, director de CAI Center, un think tank indispensable para saber qué está pasando. Y bueno, pues Carlos Pereira Mele, él es también director y fundador, igual que Adrián Celaya, pero de su dossier geopolítico, otro think tank allá en América del Sur, indispensables. Le invito a que lea, que los busque en las redes sociales, en sus páginas, para que pues usted esté siempre atento a lo que escriben las grandes plumas del análisis internacional que ellos agrupan. Gracias a los dos, Adrián, gracias a ti, Carlos. Adrián, rápido, dos preguntas muy puntuales. La primera, ¿afectará la capacidad militar de Rusia en Ucrania estas sanciones, como dice Occidente? Bueno, vamos a ver, es una pregunta que necesariamente está relacionada, digamos, con la otra vertiente de la cuestión. Es decir, el posible impacto sobre la capacidad defensiva estaría relacionado con un impacto significativo sobre la capacidad económica, ¿no? Si esto se consiguiera indirectamente, pues lógicamente, como en cualquier país, la base económica es siempre el sustento de una campaña bélica continuada. Luego, si esto evidentemente se consiguiera, sería así, ¿no? Sí se produciría evidentemente un impacto también sobre la capacidad bélica o defensiva o ofensiva de Rusia, ¿no? ¿Esto va a suceder? Bueno, vamos a ver, tenemos distintas perspectivas, ¿no? Porque podemos hacer un análisis muy técnico sobre la base de los distintos movimientos que están haciendo el G7, la Unión Europea, Rusia y otros países durante estos días alrededor de esta medida y las distintas medidas que están tomando. Pero también hay un análisis conceptual que quizás es previo, ¿no? Es decir, ante las distintas hipótesis que hay sobre si esas medidas, esa reducción del precio va a funcionar o no y cuál va a ser su impacto, pues en principio parece que hay que acercarse a este tema pensando que el G7 y la Unión Europea no van a adoptar una medida de ese tipo si no va a funcionar, porque sí es evidente que eso va a tener un impacto negativo para ellos. En la medida en que se restringe o se castiga una parte de la oferta, si hay una distorsión de la oferta que necesariamente va a generar de una forma u otra un incremento de precio del resto de la oferta, ¿no? Entonces, que es negativo, que el impacto va a ser negativo para la Unión Europea y el G7, ellos lo saben. Y cuando toman esta decisión. Esto solo se justifica en la medida en que estén dando por seguro que el impacto sobre Rusia va a ser mayor. Cuesta creer que hayan hecho esto sin una base suficientemente sólida. Cuesta creer, pero la verdad es que lo que estamos viendo durante los últimos 9 meses es todo tan disparatado y se han tomado tantas medidas pretendidamente destinadas a hacer daño a Rusia que no conseguían hacer daño a Rusia, beneficiaban a Estados Unidos y hacían un daño muy importante a Europa, que tampoco es excesivamente extraño situarse en ese contexto, ¿no? Es decir, que esto va a hacer algún tipo de daño a Rusia, parece que hay que contar con ello, pero tampoco sería descabellado que nos estemos encontrando otra vez en ese contexto tan sorprendente de que esto haga un daño a Rusia, beneficie a Estados Unidos y haga un daño tremendo a corto y medio plazo a una economía europea que está ya amenazada claramente de un proceso acelerado de desindustrialización. Bien. Gracias, Adrián, por explicar. Es súper complejo, pero gracias a ustedes que entendemos este rompecabezas. Te planteo la misma pregunta, Carlos. A ver, los brillantes y genios de Occidente que diseñaron las sanciones dicen que al impedir que Rusia venda petróleo ruso a Europa, le van a quitar el dinero a Putin para poder financiar el poder militar que está aplicando en Ucrania. Y yo te pregunto a ti, Carlos, estas sanciones, antes de entrar en la respuesta rusa, ¿no? Estas sanciones contra Rusia mermarán la capacidad militar de Rusia
en Ucrania, o todo seguirá igual y seguirán, pues porque cada misil que avientan y pues todo cuesta, ¿no? Y su salario, sueldos de los soldados y todo cuesta. ¿Mermará la capacidad o Putin seguirá ordenando el despliegue de las fuerzas en Ucrania? Mira, Roberto, desde el punto de vista operativo militar, sabemos perfectamente que la situación es catastrófica para las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus asesores y sus mercenarios actuando en el territorio. Solamente hay que recurrir a las declaraciones de la señora von der Leyen, que luego las borró rápidamente con las 100.000 muertos del ejército ucraniano, y si eso lo pasamos a lo que genéricamente se habla de que por cada muerto y 3 heridos, estamos hablando de 400.000 efectivos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por supuesto que después viene toda la cortina de humo y las mentiras y los fake news, etcétera, pero la realidad es que lo dijo y parece que en la práctica es la verdad. Por otro lado, creo que todo tipo de sanción tarda un tiempo en tener algún tipo de efecto. Por lo tanto, en el escenario inmediato eso no tiene mayores efectos. No nos olvidemos que hoy el principal efecto en el conflicto es un general que no lo administra ni Rusia, ni Ucrania, ni la Unión Europea. Se llama el general invierno. El general invierno que proviene del coronel Barro. ¿Por qué decimos esto? Porque previamente, antes de la llegada del invierno, son las lluvias y los territorios ucranianos se transforman en un lodazal gigantesco. Y para eso no hay que ir a hacer ninguna cosa rara, hay que estudiar un poco la historia de los conflictos mundiales y recordar por qué Alemania no llegó a tiempo a ocupar Moscú por 2 cosas. Primero, porque la ofensiva contra Rusia la lanzó 2 meses posterior, y después por los gigantescos barriales que le impidieron avanzar en la zona de Ucrania. O sea, eso no ha cambiado, ese escenario sigue siendo el mismo. Ahora bien, por supuesto que el general invierno va a tener un efecto terrible, catastrófico para el escenario ucraniano y sus socios. ¿Por qué decimos esto? Porque ya llegan los 300.000 movilizados por las Fuerzas Armadas rusas, o sea que a partir de ahora Rusia supera numéricamente al ejército ucraniano y su capacidad no se ha visto afectada. Porque si nos vamos a seguir sosteniendo a través del discurso falso y sin documentación que nos decía hace poco tiempo atrás la BBC, Rusia no tiene más misiles, se quedó sin misiles, Rusia carece ya de repuestos para sus armas, Rusia no encuentra voluntarios, Rusia se le huyen los ciudadanos que quieren ser convocados, etcétera, etcétera. A la postre hemos visto que todo era falso. Y por supuesto que es muy serio el tema de las sanciones. Pero las sanciones, como hemos visto, han mostrado 2 aristas más. Primero, una arista de la falsedad absoluta, de la supuesta homogeneidad que tiene la Unión Europea, porque durante este mismo proceso de la época de las sanciones que han aplicado ellos y que las deberían aplicar todos, hemos visto que numerosos países que integran ese grupo se las han salteado y han seguido adquiriendo y comprando combustible, gas, petróleo y otros minerales que son hiper necesarios para mantener un sistema industrial moderno. Y por lo tanto, esta nueva vuelta de tuerca, a mi entender, no va a tener el efecto como no la tuvieron ya los 7 u 8 paquetes, porque no hay que olvidar, si estamos como en el 8º, 9º, ya no me acuerdo la cantidad de planificaciones que han hecho supuestamente para desmantelar y destruir absolutamente la Federación Rusa y transformarla en un caos interno que llevara a la caída del gobierno y a, por supuesto, la posterior fragmentación de ese gigantesco territorio. En la práctica estamos viendo que eso es prácticamente hasta la fecha imposible, y porque el boomerang no es solamente para Europa. También el boomerang ha sido beneficioso para los mismos rusos, porque los obligó a hacer negociaciones históricas que no querían hacerla por viejos resquemores, por ejemplo, con China,
Y hoy en día estas agresiones la han puesto en una situación muy, muy fuerte de acercamiento, de compromisos, de acuerdos estratégicos, de pactos, etcétera, que se van fortaleciendo día a día. Y lo de la Unión de Centro Euroasiático Económico es una clave que nos va a dar una sorpresa en los próximos días cuando empiecen a hacer los movimientos de algunos cambios de la forma de pago y de transacciones internacionales. Por lo tanto, estamos en el principio del fin de un modelo y creo que estamos viendo la transición de una forma bastante rápida, mucho más rápida de lo que se veía. Pero bueno, no tenemos la bola de cristal, pero sí vemos que este panorama, que lo venimos con vos hablando desde hace varios meses, se ha ido permanentemente consolidando de acuerdo a lo que veníamos previendo oportunamente. Perfecto, gracias por esa precisión que tienes, Carlos, siempre admirable y siempre felicitaciones por hablar con tanta claridad. La segunda pregunta para ya irnos, Adrián, ya la tocaste en la primera, pero quiero profundizar más. Rusia responde, o sea, Rusia a este castigo que le están poniendo Occidente, responde y dice, sí, no va a comprar gas, bueno, pues dice que no venderá petróleo a ningún país que apoye esa sanción. Entonces la pregunta, Adrián, es, ¿congelará esto a Occidente? ¿Le salió a Occidente el tiro por la culata? Y más aún, ¿qué nubarrón se viene? Porque ya analistas rusos y también del Club Valdai dicen que en los próximos meses Europa, Estados Unidos, acusarán a Rusia de utilizar el hidrocarburo como una arma. Y eso me huele muy mal, porque si entonces ya es un ataque que Occidente considere directo contra Rusia, las cosas se van a poner peor. Entonces, primero, Adrián, ¿congelará la respuesta de Rusia a Europa? ¿Cuánto daño le va a hacer? Y después la reacción de Europa, que están buscando acusar a Rusia de usar esto como matarlos de hambre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Rusia es proveedor de aproximadamente un 20% del petróleo que importa Europa. O bien porque se corte el suministro de petróleo Rusia a Europa, o bien porque la otra medida también poner un mínimo, establecer un mínimo a las ventas. Es decir, exactamente igual que desde Occidente se está estableciendo un máximo, ellos están planteando establecer un mínimo. Pero el efecto podría ser parecido, es decir, al final nos estaríamos encontrando ante un incremento significativo de los precios en la captación de petróleo por parte de Occidente y por parte de Europa, fundamentalmente, ¿no? Esto, evidentemente, pues es un paso adelante en el desastre energético al que Europa se está enfrentando. De cualquier forma, claro, para interpretar esto yo creo que tendríamos que engancharlo de alguna forma con la exposición que nos ha hecho Carlos, ¿no? Es decir, es muy posible que este tipo de medidas estén respondiendo a un contexto de desesperación por parte de Occidente, ante un contexto de guerra que ven que están perdiendo, en la que ya no saben qué hacer y están adoptando algunas medidas que no están seguros, saben que son muy arriesgadas, no están seguros de que realmente vayan a ser beneficiosas para ellos, pero es que no saben qué más hacer, ¿no? Entonces están probando a ver si consiguen, aunque saben que son de alto riesgo, a ver si consiguen hacer daño a Rusia, aún sabiendo el altísimo riesgo que esto tiene de que, una vez más, haga poco daño a Rusia y haga mucho daño a Occidente, a Europa fundamentalmente, ¿no? Sabemos también, vamos a ver, que el mecanismo en el que se va a mover es que, bueno, hay evidentemente un corte o una restricción drástica de las ventas de petróleo de Rusia a Occidente. Bueno, Rusia va a incrementar, lógicamente, sus ventas de petróleo hacia otros países en base a los acuerdos que ya tiene establecido. Occidente va a intentar también evitar ese tipo de ventas a través del control de los fletes y de control de los seguros, ya lo han dicho también.
Pero Rusia también ha respondido. Se sabe que tiene adquirida una flota de más de 100 petroleros que van a actuar de forma clandestina para superar esos intentos de interferencia desde Occidente en el tráfico de petróleo a otros países, con lo cual, bueno, vamos a entrar en una dinámica que, independientemente de cuál sea la evolución a largo plazo, de si efectivamente Rusia consigue o no sustituir en la totalidad esas ventas de petróleo a Occidente, lo que sí es evidente es que va a generar un incremento del precio sustancial de los costes y del precio sustancial del petróleo. Esto va a hacer un daño significativo fundamentalmente a Europa, porque Estados Unidos también importa petróleo, pero es también un productor muy importante de petróleo. Y entonces nos estamos encontrando en una dinámica realmente extraña, muy, muy extraña, ¿no? En la que los dirigentes europeos están adoptando una serie de medidas de autodestrucción de Europa, medidas que benefician a Estados Unidos, perjudican de alguna forma, pero muy moderada, ¿no?, hasta ahora, a Rusia, y están situando a Europa en una católica. Hay que tener en cuenta que las bases del desarrollo europeo de las últimas décadas han sido, por un lado, en buena parte, el disponer de la energía barata rusa, y por otro lado, de la integración económica con China, que les ha permitido a la vez el acceso a los mercados de Asia y disponer de mano de obra barata y de productos, de la importación de productos baratos también. Y sobre todo desde Estados Unidos, pero con la complicidad de los propios dirigentes europeos, se están adoptando una serie de medidas que están cortando estas bases del desarrollo europeo. Y no solo sabemos que, bueno, si vemos los sectores intensivos en energía, estos sectores dependen en un 10%, un 20%, un 30% de su producción son los precios energéticos. Sabemos que los sectores intensivos en energía se están planteando de forma sistemática, generalizada, abandonar Europa. Y varios de ellos ya han tomado decisiones de cortar su producción en Europa, trasladarse a Estados Unidos e incluso algunos trasladarse a China. Pero es que además del impacto directo, la competencia internacional de Europa es fundamentalmente con Estados Unidos y con China. Un Estados Unidos que tiene capacidad de producción energética y una China que a partir de ahora va a disponer de las fuentes energéticas de las fuentes energéticas baratas aportadas por Rusia, a las que Europa está renunciando. Con lo cual la competencia internacional de Europa va a estar en sí misma cuestionada. Esto es algo realmente increíble. Estamos ante un proceso de autodestrucción de la industria europea, que es algo pues muy, muy difícil de entender si no nos situamos en un contexto de auténtico sometimiento de la clase política europea a los intereses de Washington, como últimamente, en las últimas semanas sobre todo, se está repitiendo una y otra vez en distintos medios de comunicación, sobre todo de Centro Europa, y esto está generando en países como Alemania una alarma social en medios económicos y políticos desconocida hasta la fecha, ¿no? Sí, 100.000 millones de dólares, por ahí dicen que ha perdido el gobierno alemán por sus tontas decisiones. Adrián, muchísimas gracias. Carlos, la última y nos vamos. Es la misma pregunta, pero te la voy a hacer como con 4 incisos o con 4 seguiditas. Ya nos explicó Adrián, tú, Carlos, ya en la primera pregunta ya también tocaste que esta medida contra Rusia pues va a hacer más daño a Europa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más daño va a hacer? O sea, ¿cuánto daño va a hacer no vender petróleo ruso a todos los países que apoyen las sanciones occidentales? ¿Congelará a Europa? Pero aquí viene lo mejor, por eso que digo que son 4. Previendo que esto va a pasar, podría acusar la OTAN a Rusia de estar ya atacando directamente, económicamente, a los hogares europeos al congelarlos, al desabastecimiento de gas. Por ahí veíamos las patrullas de unos policías franceses teniendo que empujar el coche porque se les acabó la gasolina. Lo podría acusar, y si esto está ligado con una decisión final en Ucrania,
y lo pregunto por las fotografías que se han revelado en las últimas 24 horas de Tupolev, bombarderos Tupolev de Rusia en las pistas, formados uno tras otro como en posición o listos como para atacar o desencadenar una lluvia de misiles sobre Ucrania. Y si esto, es la cuarto punto, tiene que ver con las palabras últimas del canciller Lavrov, donde dice: estamos a un pelito de la guerra nuclear, estamos en un grave riesgo, lo dijo Lavrov. Carlos. Sí, previamente lo que dijo mi contertulio yo le contestaría, creo que Europa está conociendo lo que los latinoamericanos conocemos como la teoría de la dependencia. Y creo que el mejor eslogan que hoy le toca a Europa es tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como dijo un dictador mexicano, ¿no es cierto? Y ese es realmente el grave motivo y el grave caos que hoy vive Europa. Ha perdido, o mejor dicho, desde la Segunda Guerra Mundial para aquí nunca tuvo autonomía estratégica, siempre tuvo autonomía económica, hasta cierto límite, cuando también ya había que competir directamente contra los grandes grupos multinacionales norteamericanos, ahí empiezan a aparecer algunas trabas, o algunos accidentes aéreos, donde mueren algunos empresarios dedicados a la energía. Esas cosas, me acuerdo, por ejemplo, el caso de Italia con el directorio de Eni, iba a lanzar un acuerdo en África, el avión con todo el directorio se cayó, ¿no? Y nunca más Italia logró el acuerdo energético. Digo porque, y no fueron los rusos de la Guerra Fría, precisamente. Es importante entender esto, que es un momento clave, es un momento crack, es un momento de un cambio muy profundo. No nos equivoquemos. Hace pocos días atrás, el general el secretario de Defensa norteamericano o subsecretario Lloyd Austin dijo con total claridad en Canadá: la guerra de Ucrania define los contornos del siglo XXI. O sea que están decididos a jugar hasta el fondo. Por ello, la respuesta que vos me hiciste también, una de tus preguntas, sale Lavrov y dice: estamos a un crack de un conflicto también nuclear, porque acá ya no es solamente el apoyo de armamento a los ucranianos, sino es el apoyo de información, de inteligencia, de equipamiento, y los países que están hoy en día entrenando a soldados ucranianos en territorio europeo, que después o cuando vuelven nos matan rusos. Entonces, están asesinando soldados rusos, esos mismos entrenados. Entonces, poder ser la idea al revés, ¿no es cierto? Decir, ¿cómo? Si usted me entrena, los que me vienen a matar, o usted es el responsable en el fondo es un autor ideológico del crimen de los míos. ¿No es así? Y el otro punto que me parece muy interesante: nadie puede decir que por sus propios errores la culpa es de otro. Esto de decir que tú planteaste de que la OTAN y la Unión Europea van a decir: ustedes están haciéndome guerra económica y me están matando a mi población de hambre y frío. Paren ahí. Pero si fueron ustedes los que iniciaron el modelo, fueron ustedes los que implementaron las normas, fueron ustedes los que sancionaron a los que, señores, háganse cargo de sus fallas y sus errores. No nos vengan a transmitir sus fallas internas, sus conflictos internos, sus dudas y su falta de capacidad intelectual para alcanzar una solución a este gigantesco conflicto que lleva 9 meses. No, este conflicto básicamente, para dar una fecha, del 2014 hasta la fecha, con todo el entrenamiento de toda la OTAN y con todos los asesores militares norteamericanos e ingleses que sabemos y se sabe que estaban trabajando y siguen trabajando en territorio ucraniano. Bueno, este es el real panorama. Tampoco creo que, vuelvo a reiterar, que las sanciones sean tan duras, pero sí concuerdo que esto va a llevar a un incremento del valor de los commodities energéticos, y que por supuesto esto va a ser
la eliminación total de lo poco que le queda de capacidad industrial a Europa. El viaje de Macron ha sido clave. Macron fue un fracaso en su intento de frenar en Estados Unidos la ley esta que sacó Biden para favorecer la lucha contra la inflación, que significa le vamos a robar todas las fábricas a Europa y nos las vamos a traer a nosotros. Y lamentablemente, mi querido Roberto, nosotros, como somos la retaguardia de Estados Unidos, su bendito mal llamado patio trasero, vamos a sufrir también fuertísimas consecuencias porque nosotros somos área de conflicto, porque lo que está ocurriendo en Europa del Este se nos puede llegar a trasladar también a nuestros territorios. Cuando algún país quiera tener autonomía, quiera tener independencia, palabras que han sido borradas de los vocabularios de los diccionarios occidentales, porque hay que tener en marcha la teoría de la dependencia en forma absoluta, disciplinada y obligatoria. Y creo que nuestros países, nuestra región, por lo menos el subcontinente suramericano, tiene que revitalizarse y lanzar una nueva propuesta, ya que ahora viene el mundo de los BRIC. Y tenemos uno de los BRIC en esa estructura, a Brasil. Así que bueno, el panorama es complicado, es duro, pero no imposible. Y vuelvo a reiterar, los que se equivocaron fueron los europeos. Ahora que no hagan responsables de sus equivocaciones a terceros. Por cierto, no lo dije yo, lo dijo uno de los asesores de inteligencia del Kremlin, ¿no? Que dijo al rato la OTAN nos va a acusar de que nosotros estamos castigando de energía cuando ellos empezaron con las sanciones, exactamente como tú lo señalas, Carlos, y exactamente también como tú lo señalas, el capital transnacional apátrida que no tiene escrúpulos, pues trata de no ser frenado por nada ni nadie, y nos hemos tardado como sociedad en entender justamente eso, que son los terroristas del siglo XX, del siglo pasado. Creo que la sociedad se tardó en entender eso y hasta ahora está despertando, viendo que el capital transnacional es el terror en sí mismo. Gracias, Adrián, tu cereza del pastel, una palabra, nos vamos para que no les quite mucho tiempo, sé que sus agendas son muy complicadas. Bueno, pues con un mensaje similar al que Carlos ha lanzado respecto a Latinoamérica, yo quería casi terminar lanzando otro con respecto a Europa, ¿no? Es decir, un mensaje de alarma o de alerta para una población europea que tiene que despertar ya de inmediato ante un año en el que nuestros propios políticos han estado tomando una serie de decisiones que están de forma perfectamente consciente, porque no las rectifican y continúan adoptando medidas similares, de forma perfectamente consciente, destruyendo nuestra propia economía. Que o reaccionamos ya de una forma rápida a través de nuevas estructuras o de nuevas formas de actuación, o desde luego vamos rápidamente hacia convertirnos hacia un, digamos, futuro de desindustrialización progresiva y a convertirnos en una neocolonia de Estados Unidos. Claro, lo que dices es perfectamente necesario, Adrián. La gente no puede ser apática, los españoles no pueden no pueden ver para otro lado cuando un español como Borrell es impresentable y está en cierta parte solapando otras directrices que afectan a los propios españoles, y el pueblo español y el pueblo alemán y el pueblo francés, pues muchos están más preocupados por cosas más inmediatas, pero esto es gravísimo porque es el futuro no solo de esos pueblos, sino de la humanidad entera. Gracias, Adrián, un abrazo gigante. Carlos, tu cereza del pastel, una palabra, nos vamos. Bueno, mira, yo quisiera decir algo que nos dijo Ortega y Gasset en la década del 30 en una visita a Argentina, que dijo: argentino a las cosas. Bueno, los argentinos hicimos cosas, pero por supuesto que el mundo bipolar nos castigó salvajemente, con gigantescos golpes de Estado cuando intentamos tener una autonomía, una tercera posición, estar involucrado con el movimiento del tercer mundo, etcétera. Pero nuevamente se nos abre un nuevo panorama en este siglo XXI, en esta primera cuarto de siglo, y creo que la palabra ahora es ya no argentino a las cosas, sino latinoamericano a las cosas, viendo
las consecuencias que está acarreando este conflicto y cómo el gran hegemón intenta de cualquier forma sostener su potencialidad en base al sacrificio y sin importarle quiénes son los sacrificados, porque mientras ellos consigan mantener esos estándares de vida que han logrado en base al sacrificio de miles y millones de personas, hoy lo intentan ahora con los pueblos que han logrado todavía contenerlos y tenerlos bajo su control. Ese es nuestro gran objetivo. Esperemos que en América esto se entienda y esperemos que Lula y un par de países más de América podamos revertir este proceso que si no nos lleva a la rastra y nos hunde definitivamente y perdemos el siglo XXI también. Muchas gracias, nosotros, el público de Detrás de la Razón, el público del mundo les agradece mucho sus palabras para tomar sus cerezas. Pues yo me despido así. Sus palabras me hicieron pensar en unas hojas de otoño muy bonitas que hay justamente en el Parque del Retiro. Enfrente está la casa de Ortega y Gasset, ahí nació el filósofo, y a 100 metros creo que de la Puerta de Alcalá. Y caminando por ahí hace unos meses que fuimos a España, recordé justamente estas frases de zapatero a sus zapatos, y ahora que tú lo mencionas, entonces tomo la cereza de Adrián, alerta, y tomo tu cereza de argentino a las cosas, y ahora no solo es latinoamericano a las cosas, es latinoamericano, europeo y todo el mundo a las cosas, es decir, a trabajar, a actuar ya, porque la alerta de Adrián es más válida que nunca y se está acercando cada vez más. Muchísimas gracias, un abrazo gigante, Carlos. Sabes que hay mucha admiración y respeto. Adrián, igual, una admiración y respeto grandes. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Y gracias a usted. Saludos, Adrián, saludos a todos. Gracias, Roberto, por la invitación. No, gracias a ti. Igualmente, Carlos.